Bueno, el día de hoy hablaremos sobre derechos humanos, qué son, sus antecedentes y su marco legal en México. También hablaremos sobre cómo la violencia en México es la principal raíz de violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano y los particulares. Para hablar de derechos humanos es importante conocer alguna definición. Aquí tenemos una definición que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde en pocas palabras define derecho humano como un conjunto de prerrogativas basadas en los principios de dignidad humana, así mismo como en la calidad de vida, que todos los seres humanos tenemos, sin distinción alguna, sin distinción de raza, lengua, religión, género ni edad, y son derechos que están presentes desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. Creo que es importante hablar sobre los antecedentes históricos de los derechos humanos. Y a pesar de que existen muchos antecedentes históricos sobre los derechos humanos, personalmente creo que estos tres acontecimientos son los más importantes para los derechos humanos. A pesar que los derechos humanos evidentemente tienen inicios desde la aparición del hombre y su necesidad de interactuar entre sí, históricamente el primer documento que habla sobre derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que fue escrito por Ciro el Grande, primer rey de Persia, quien tras conquistar Babilonia liberó y otorgó una serie de derechos a los esclavos, plasmándolo en este cilindro, aproximadamente en el año 539 a.C. El otro acontecimiento es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 en la Revolución Francesa, que buscaba estos derechos. Sin embargo, estos derechos otorgados eran muy limitados a un cierto sector de la población. El siguiente acontecimiento es el acontecimiento más contemporáneo y que sigue vigente. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. En el marco legal en México sobre derechos humanos, creo que México ha tenido un muy buen desempeño, ya que México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales sobre temas de derechos humanos. Sin embargo, creo que el más importante es la elevación de la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel constitucional. Esto quiere decir que todos los artículos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos son de nivel constitucional. En México existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de promover y hacer respetar los derechos humanos. Sin embargo, esta comisión en México no tiene ningún peso para el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Hablaremos sobre la violación de derechos humanos en México con sus raíces en la violencia existente en el país. Como ya lo había mencionado con anterioridad, posiblemente los derechos humanos ya existían desde la antigüedad. Sin embargo, en México y en todo el mundo estos conceptos son relativamente nuevos, contemporáneos. De hecho, en México hasta 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, como ya lo mencioné de igual modo, no tiene ningún peso real en ninguno de los poderes en México. Simplemente es la encargada de promover y de defender con recomendaciones los derechos humanos. En mi ensayo hablo sobre momentos específicos donde se sufre una violación de derechos humanos a una gran escala. Una de esas es la desaparición forzada por parte del Estado mexicano, que es un evento que se repite con mucha frecuencia en México y donde se violan de 10 a 15 derechos humanos establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dos de esos momentos más conocidos nacional e internacionalmente es el movimiento estudiantil de 1986, donde se priva de los derechos humanos a más de 80 estudiantes, y el otro caso conocido por todos y muy reciente del año 2014 es el caso Ayotzinapa, donde
se priva de la libertad y de todos los derechos humanos establecidos en la Declaración a 43 estudiantes, los cuales se encuentran en situación de desaparición hasta el día de hoy. Uno de los casos a los que más me refiero en mi ensayo es justamente el sexenio de Felipe Calderón, donde evidentemente en esta guerra contra el narco se violaron una magnitud impresionante de derechos humanos por parte del Estado y de particulares, evidentemente por parte de los cárteles que existían en este momento, pues la privación a la vida, la esclavitud, la tortura y otros muchos más derechos humanos se vieron violentados. Y por parte del Estado, cuando se despliega el Ejército Nacional para hacer frente a este narcotráfico, se cometen muchísimas violaciones a derechos humanos, ya que el mismo ejército mexicano cometió de abuso de poder, violando muchísimos derechos humanos, y son violaciones que al día de hoy siguen en denuncias, en declaraciones, en casos específicos, y por parte de una mala sistema de audiencia por parte de México a los acusados del narco, dejando a muchos inocentes en la cárcel, violándolos desde sus derechos humanos. De igual modo, en mi artículo hago mucha referencia a la violación de derechos humanos al periodismo, ya que México presenta estadísticas y números donde se puede ver que el periodismo en México es el más violentado por todos, donde más se violan derechos por parte del Estado y de los mismos particulares. Y esto, aunque parezca un poco irrelevante, pues es una violación de derechos que de algún modo nos afecta a todos, ya que nos están violando a todos el derecho a la libre expresión. Y pues como se dice, el conocimiento es poder, y la violación hacia el periodismo representa la desinformación de toda la población mexicana en general. Con esto podemos concluir que la violación de derechos humanos en México se da a raíz de la violencia existente en el país, y también nos pudimos observar que la mayoría de violación de derechos humanos se da por parte del Estado. Nuestra posible solución ante esta problemática sería la creación de un órgano independiente pero con peso en todos los poderes en México, para poder así cumplir los derechos humanos,